Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que os va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos hoy estas misas de tiempo pascual, a excepción de la de mañana, que ya será una fiesta especialísima porque es Pentecostés, que es de las fiestas más importantes de todo el calendario litúrgico. Pero hoy acabamos de leer Hechos de los Apóstoles. Sí, mañana leeremos también Hechos de los Apóstoles, pero el principio, justo lo que no leímos al principio de la Pascua, lo que es Pentecostés. Después, lo mismo pasará con el Evangelio de Juan. Acabamos hoy este Evangelio de Juan. Y es curioso cómo acaban los dos textos. El primero, Hechos de los Apóstoles, acaban con este juicio a Pablo, en el cual, de hecho, quedará la absolución porque no hay caso. Pero mientras habrá estado 2 años en prisión esperando poder ir a Roma, apelando al César. Por en medio hay muchos líos para cómo llegar hasta Roma, y en Roma 2 años de libertad vigilada esperando juicio para que al final acabe en nada. Y la libertad vigilada es esto que hemos leído hoy. Lo dejan libre, pero con un soldado atado. Y para la libertad vigilada el preso tenía que pagar el sueldo del soldado. Y entonces iba siempre ligado a un soldado, que se iban cambiando, y los sueldos los pagaba el reo o el posible reo, el acusado. Pero con plena libertad de ir siempre dentro de lo que es la ciudad de Roma, donde quisiera. Y así vive en un apartamento que le pone la comunidad cristiana y va saludando a los judíos principales y predicando. Judíos principales aquí se entiende también aquellos judíos convertidos al cristianismo, aunque también hay paganos, pero la mayoría todavía son judíos aquí. Empezará esta predicación, y es un texto muy curioso porque sin quererlo nos señala cuándo se escribe este texto. Y se escribe entonces justo cuando hay esta prisión de San Pablo y a punto o acabada el juicio, porque hasta aquí llega y no pasa más. Solo que hubiera esperado algún año más y ya nos hubieran puesto lo que era la pasión de la muerte de Pedro y Pablo en periodo de Nerón. Quiere decir aquí que estamos por allí el año 60, 61, más o menos. Y eso quiere decir que es la época en que se escriben estos textos, si no hubieran continuado. Estos textos, porque me refiero al Evangelio de Lucas, que es la primera parte, y Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de un mismo libro, el que hace Lucas. Con esto acabamos. Vendrá después de esto que el martirio de Pedro y Pablo. Pero eso ya es otra historia, como dirían. Aquí lo que nos importa es haber ido viendo esta historia primitiva de la Iglesia, los problemas que tuvo, cómo fue creciendo, cómo llega hasta Roma, y cómo en Roma darán testimonio hasta el final los principales apóstoles, Pedro y Pablo.
Y de ahí que el Papa sea el sucesor de los apóstoles Pedro y Pablo, especialmente de Pedro, pero también de Pablo. Mientras que el Evangelio de hoy también es de estos evangelios curiosos que acaban, es casi como acaba. Y acaba con esta anécdota curiosa. Bueno, tiene como dos epílogos, hoy sería largo explicar esto de los dos finales de San Juan, pero lo dejamos correr. En Juan viene esta anécdota. La gente creía que Juan no moriría sin ver al Mesías, o sea, que sería de aquellos que explica muy bien San Pablo cuando dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los que estén vivos cuando Jesús llegue, pues no morirán cuando vuelva en su segunda venida, pero cuando vendrá, solo el Padre lo sabe, ni el Hijo lo sabe, solo el Padre. Bien, con esta mentalidad, muchos cristianos, habiendo oído aquello que Jesús habla con Pedro y que Pedro debía haber hablado de esto alguna vez, cuando Pedro le dicen aquello que veíamos ayer, ¿no? De que cuando fuera mayor le llevarían donde él no quisiera, refiriéndose a su muerte. Entonces él pregunta respecto a Juan: ¿y este qué? ¿Y este qué? Y Jesús no le gusta que le pregunten de esta forma por las cosas que son de pura curiosidad. Por todo lo que es la salvación, vale. Por lo que es curiosidad, y nosotros somos muy curiosos y querríamos respuestas sobre nuestras cosas, lo que queremos saber, que muchas veces es eso, curiosidad. Dice Jesús: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. No le dice que no morirá, le dice simplemente: no te metas donde no te importa. ¿Qué te importa a ti si quiero que se quede o no hasta que yo vuelva? Y quedó como para muchos que no moriría. Y en la tradición antiquísima de la Iglesia hay esa tradición que se conserva todavía en Roma y en otros lugares, donde hay la Iglesia dedicada precisamente a San Juan en aceite, porque según la tradición Juan fue martirizado en aceite hirviendo, pero resulta que salió ileso y vivo de este aceite hirviendo, con lo cual muchos más empezaron a pensar en este texto: es que a lo mejor Dios quiere que se quede hasta que vuelva. Y es el mismo Juan en el Evangelio que dice que no va por ahí, que esto era una respuesta a Pedro, que se metía donde no le llamaban, que preguntaba lo que no tenía que preguntar. Deja a Dios hacer lo que Él crea oportuno. Tú no te metas con lo que Dios ha de hacer o no ha de hacer. Para nosotros también es una lección, muchas veces, más que querer respuestas de nuestras preguntas a lo que Dios hace, tendríamos que pensar: ¿y nosotros qué hemos de hacer? Más que decir a Dios qué haces, qué dejas de hacer y qué deberías hacer, sino yo qué tengo que hacer. Yo soy cristiano de verdad. Cristo realmente es mi centro. Y entonces, a partir de aquí, vivir esa vida cristiana centrados en Cristo, el único Señor, el único Salvador.